Hola, bienvenidos a este nuevo video. En esta oportunidad vamos a hablar de una técnica que suele utilizarse regularmente en algunos procedimientos matemáticos. Estamos hablando de lo que se conoce como completar cuadrados. Comenzamos. Probablemente ya hayas estudiado una expresión de la forma x más h al cuadrado, expresión que se conoce como cuadrado de un binomio. Al aplicar la definición de cuadrado en el binomio x más h, se llega a la conclusión de que el cuadrado del binomio es igual a el cuadrado del primer término, más el doble del producto entre ellos, más el cuadrado del segundo. Lo que vamos a hacer a continuación es el proceso inverso, que nos permita escribir a un trinomio, que ya veremos que tiene que cumplir ciertas condiciones, como el cuadrado de un binomio más alguna constante. Por ejemplo, a la expresión x cuadrado menos 6x más 11, la podemos escribir como x menos 3 al cuadrado más 2. Veamos que esto es cierto, porque si aplicamos el cuadrado del binomio, obtenemos el cuadrado del primero, x cuadrado, más el doble del primero por el segundo, 2 por x por menos 3, que es igual a menos 6x, más el cuadrado del segundo, que es 9, y si a eso luego le sumamos 2, agrupando los términos independientes, obtenemos la expresión original, es decir, x cuadrado menos 6x más 11. Vamos a ver entonces cómo llevar a cabo este procedimiento, comenzando con el siguiente ejemplo. Supongamos que tenemos una expresión como la siguiente, x cuadrado menos 6x más 9. Como ya dijimos, nuestra idea consiste en tratar de escribir a esta expresión como el cuadrado de un binomio o al menos como una expresión donde uno de los términos sea el cuadrado de un binomio. Veamos qué sucede en este caso. Podemos asumir que a este trinomio lo podemos escribir como x más h al cuadrado, ya que como el desarrollo es x cuadrado más 2hx más h cuadrado, comparando con el trinomio que tenemos, al menos uno de sus términos coincide, el primero. Ahora, si el segundo término del trinomio que tenemos es 2hx, entonces deberá ser h igual a menos 3. ¿Estamos de acuerdo? Entonces tomemos ese valor h igual a menos 3 y notemos además que menos 3 al cuadrado, es decir, h cuadrado, es 9, que coincide justo con el tercer término que tiene el trinomio del ejemplo. Con lo cual, sin más, podemos escribir al trinomio x cuadrado menos 6x más 9 como x menos 3 al cuadrado y el problema está resuelto. Ahora hagamos la siguiente variación. Supongamos que tenemos el trinomio x cuadrado menos 6x más 11, polinomio muy similar al que tomamos en el caso anterior. Ya sabemos que h es igual a menos 3 y que su cuadrado es 9, es decir, no es 11. Pensemos entonces que a x cuadrado menos 6x más 11 podríamos escribirlo como x cuadrado menos 6x más 9 menos 9 más 11. Para llegar a esta expresión, sumamos y restamos un 9 para estar sumando un 0 y no modificar la expresión original. Lo anterior es igual a x cuadrado menos 6x más 9 menos 9 más 11. Pero antes habíamos dicho que x cuadrado menos 6x más 9 era igual a x menos 3 al cuadrado, con lo que lo anterior puede escribirse x menos 3 al cuadrado menos 9 más 11. Y finalmente, sumando el menos 9 con el 11, se tiene x menos 3 al cuadrado más 2. A este procedimiento se lo conoce como completar cuadrados. En resumen, ¿qué es lo que debemos hacer para completar cuadrados? Bueno, muy simple. En primer lugar, nos aseguramos que el polinomio sea de grado 2 y tenga coeficiente principal 1. En segundo lugar, dividimos al coeficiente del término lineal, es decir, al que acompaña a la x a la 1, por 2. Siempre por 2, porque en el cuadrado del binomio lo que resulta es el doble del producto de los términos del binomio. En este caso, menos 6 dividido 2 es igual a menos 3
y ese es el valor h buscado. Entonces ahora, como tercer paso, lo elevamos al cuadrado. Menos 3 al cuadrado, 9. Como cuarto paso, tomamos el polinomio original y sumamos y restamos este último valor obtenido, es decir, 9. Entonces obtenemos x cuadrado menos 6x más 9 menos 9 más 11. Como quinto paso, como los cuadrados son siempre positivos, nos quedamos con el que está sumando y dejamos afuera al que está restando. Y por último, escribimos a lo que está entre paréntesis como el cuadrado de un binomio y a los otros dos valores los sumamos entre sí, es decir, x menos 3 al cuadrado más 2. El procedimiento es siempre el mismo. Veamos este otro ejemplo. Tenemos el trinomio x cuadrado más 12x más 20. Dividimos por 2 al coeficiente del término lineal, eso nos da como resultado 6. Elevamos al cuadrado ese número, 36. Lo sumamos y lo restamos en la expresión original. Nos queda x cuadrado más 12x más 36 menos 36 más 20. Los primeros tres términos así ordenados constituyen un cuadrado de binomio. Los últimos dos se suman. Entonces nos queda x más 6 al cuadrado menos 16. Veamos este otro ejemplo. Y cuadrado más y más 5. Dividimos por 2 al coeficiente del término lineal, eso es un medio. Elevamos al cuadrado ese número, obtenemos como resultado un cuarto. Lo sumamos y lo restamos en la expresión original, entonces nos queda y cuadrado más y más un cuarto menos un cuarto más 5. Por último, escribimos el cuadrado del binomio más el valor que sobra. En este caso, y más un medio al cuadrado más 19 cuartos. Y ahora sí, para el final me dejo el que para mí es el mejor ejemplo de todos y que requiere, sí, un poco más de atención. Veamos. Supongamos que se tiene la siguiente ecuación que se nos pide resolver. A por x cuadrado más b por x más c igual a 0. Vamos a intentar encontrar la solución completando cuadrados. Pero acá tenemos nuestro primer problema. No podemos asumir que a sea igual a 1, porque ¿por qué no podría valer, por ejemplo, 3? Bien, para asegurarnos que x cuadrado tenga coeficiente 1, vamos a dividir a toda la ecuación por el valor a. Y esta nueva expresión tiene sentido solamente si a no es 0. Sin embargo, vamos a considerar el caso en que a sea positivo. Nos queda entonces x al cuadrado más b sobre a por x más c sobre a igual a 0 sobre a, que es lo mismo que 0. Recordemos que la división por a la hemos podido hacer porque consideramos a positivo. Tomamos el coeficiente lineal, que es b sobre a, y lo dividimos por 2. Obtenemos b sobre 2 por a. Lo elevamos al cuadrado y obtenemos entonces b cuadrado sobre 4a cuadrado. En la expresión original vamos a sumar y restar ese cuadrado, entonces nos queda x cuadrado más b sobre a por x más b cuadrado sobre 4a cuadrado menos b cuadrado sobre 4a cuadrado más c sobre a igual a 0. A los primeros tres términos podemos escribirlos entonces como el cuadrado de un binomio. Entonces tenemos x más b sobre 2 por a todo elevado al cuadrado menos b cuadrado sobre 4a cuadrado más c sobre a igual a 0. Entonces ahora vamos a intentar resolver esa ecuación que era lo que nos pedían inicialmente. La expresión anterior nos queda de la siguiente forma. X más b sobre 2 por a al cuadrado igual a b cuadrado sobre 4a cuadrado menos c sobre a. Sumemos las dos fracciones del segundo miembro, obteniendo común denominador entre ellos, y se tiene que el común denominador es 4a cuadrado. Hacemos 4a cuadrado dividido 4a cuadrado y obtenemos 1, que multiplicado por b cuadrado resulta b cuadrado. Ahora hacemos 4a cuadrado dividido a y se obtiene 4a, que multiplicado por menos c da como resultado menos 4ac.
entonces a la expresión que veníamos trabajando, la podemos escribir como x más b sobre 2 por a todo al cuadrado igual a b cuadrado menos 4 por a por c sobre 4a cuadrado. Aplicando raíz cuadrada a ambos miembros se obtiene la raíz de x más b sobre 2 por a al cuadrado igual a la raíz de b cuadrado menos 4 por a por c sobre 4a cuadrado. El primer miembro es igual al valor absoluto de x más b sobre 2 por a. Y en el segundo miembro podemos distribuir la raíz cuadrada y entonces nos queda la raíz de b cuadrado menos 4 por a por c sobre la raíz de 4a cuadrado. Pero como consideramos a positivo, lo anterior queda. Valor absoluto de x más b sobre 2 por a igual a la raíz de b cuadrado menos 4 por a por c sobre 2 por a. Esta ecuación tiene dos soluciones. X más b sobre 2 por a igual a la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4 por a por c sobre 2 por a, o x más b sobre 2 por a igual a menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4 por a por c sobre 2 por a, que suele escribirse en notación reducida como x más b sobre 2 por a igual a más menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4 por a por c sobre 2 por a. Despejando la x obtenemos x igual a menos b sobre 2 por a más menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4 por a por c sobre 2 por a. Luego, como el denominador es el mismo, lo anterior puede escribirse x igual a menos b más menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4 por a por c sobre 2 por a. Y sí, hemos llegado a demostrar la tan famosa fórmula llamada resolvente que utilizamos habitualmente para hallar las soluciones de una ecuación cuadrática. Dos aclaraciones antes de culminar este video. Primero, puede demostrarse que se llega al mismo resultado en el caso en que a sea menor que 0. Y segundo, que este procedimiento puede utilizarse en otros trinomios, no necesariamente de grado 2. Por ejemplo, para expresar que m a la cuarta más 2m cuadrado más 7 es igual a m cuadrado más 1 al cuadrado más 6, utilizando un razonamiento similar. Esto es todo por hoy, espero que les haya servido y nos vemos en el próximo video.